Soy ecuatoriano, tengo 41 años, vivo en Chile hace 11 años. ¿Y por qué estoy en Chile? Fue una oportunidad laboral y estoy convencido que las oportunidades están para tomarlas. Si no las tomas tú, mm, alguien va a tomarlas por ti. Chile, eh, Chile nunca estuvo en mi radar, para ser súper honesto. Siempre en los viajes, con los amigos, las vacaciones, los lugares que uno quiere visitar, conocer. Jamás en la vida se me hubiera imaginado Chile como un punto de destino. Eh, Creo que está subvalorado afuera, por lo menos en Ecuador, Colombia. Como que Chile es la punta del mapa, pero es un país increíble. Tiene unas cosas alucinantes, paisajes. No, en verdad es un país que está bastante más adelantado que otros países. Y más aún cuando llegaba de Ecuador, de un país que venía con un problema del socialismo, y llegar a Chile con un tercer mundo versus un país que estaba en miras de llegar al primer mundo, el cambio fue brutal. O sea, fue brutal y creo que eso fue lo que me convenció también de quedarme y abrir los ojos, porque el mercado chileno es totalmente diferente a Colombia, a Ecuador. eh, sí, esto está en otras ligas, como yo les digo. Soy ingeniero mecánico automotriz de profesión. Trabajé alrededor de 15 años en la industria. Súper enamorado de los fierros, de las motos, de los autos de carreras, el Dakar, el sueño de todo off-road. Y bueno, mi profesión me gusta harto. La verdad estoy contento de haberlo estudiado. Cuando vine a Chile, empecé a trabajar en una marca muy grande de vehículos y obviamente traje mis bicis y me di cuenta como de un problema, que yo llegaba a la bici al taller para hacer algo y me decían como en 3 semanas está lista, o sea, una cosa de locos, weón. Veía muchísimas bicis de renta que podías ir y dejar en un banquito donde pagabas con una aplicación y te las llevabas. Entonces me di cuenta que Santiago es una ciudad bastante plana, es bastante amigable para el pedal y había una cultura muy diferente, por lo menos de la que yo vivía en Ecuador. Yo venía del downhill, de carreras de aventura, de cross country, algo de ruta, y también incursioné, hice triatlón sin saber nadar. Pero bueno, y eso creo que yo fue lo que me motivó a... Me entró yo creo como el bichito de decir, ¿qué, qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? Detecté que había un problema. Y parte de mi trabajo era arreglar los problemas y mejorar los procesos en el sector automotriz. Así que detecté que había un problema y comencé a darle vueltas. Hablaba con un amigo, un muy buen amigo cercano en Ecuador, que venía igual del mundo automotriz, con talleres de la familia, con rentadoras, venía corriendo motos, venía de un mundo y de la nada dijo, chao, y se puso una tienda de bicicletas, weón. Yo fui el primero en decirle, estás súper equivocado, compadre, piensa bien, ¿qué vas a hacer, Ecuador? Y creo que su garra, su tenacidad, me ayudaron me impulsaron a tomar la decisión. Igual manera tengo un primo que partió con la marca, con el nombre, hace 18 20 años y le cambió un poco, me gustó el concepto de vida y lo que hacía. Entonces, siempre te están vendiendo que no, que es tu propio jefe y cosas así, que es una mentira total porque trabajas 24/7. Pero yo creo que eso fue lo más importante, haber encontrado un problema, eh, saber que puedo dar una solución y, y plantearlo a la realidad actual del país. El punto de quiebre eh, del mundo corporativo a empresario, que creo que me queda más la de emprendedor que la de empresario. Bueno, igual hay que creérsela. Uno cuando comienza a hacer cosas grandes, empiezas a jugar en otras ligas, tienes que estar convencido de lo que eres. No, no puedes dudarlo. Si tú mismo no confías en ti, tú vas a ser el primero en ponerte el pie. Y es algo que lo aprendí solo cuando tuve la determinación, y es un consejo que te puedo dar de vida a cualquier persona.
Si tú tomas la determinación de algo, créetela y hazlo al 100%. Nunca tengas plan B. Porque el rato que tengas plan B, cuando las cosas se ponen malas, es cuando empiezas a tratar de salirte. Pero si no tienes plan B, vas a hacer lo que sea por sacar el plan A. Y creo que eso fue lo que yo hice. No es que no encontraba, me gustaba lo que hacía en el mundo corporativo. Era súper demandante, teníamos un cambio horario con Ecuador de 2 horas, entonces en vez de trabajar 8, trabajaba 10, estresados, las llamadas de los jefes, no entendían cómo funciona Chile. Chile es un país que está abierto al libre mercado. Esto no es una hacienda donde hay un capataz y un fundo como están acostumbrados en Ecuador. Y creo que en muchos países de América Latina he hablado con amigos de Brasil, con amigos de Venezuela y Colombia incluso, pero la cultura en Chile es diferente. Y como cuando, mientras hablaba con mis amigos, con mi primo, comenzamos a conversar, fue como que me fui llenando como de energía o de valor para decir, ¿sabes qué? Se acabó. O sea, la empresa estaba en un mega problema. Yo me había quedado sin trabajo en Ecuador porque no podía volver. Tenía que regresar a buscar algo. Había estado recién casado, vine con mi esposa un año. Tuvimos una luna de miel de un año aquí en Chile, en la que fui medio presente y medio no por el tema del trabajo. Ella no podía trabajar por un tema de papeles por ese año. Y fue, no sé, creo que la verdad me desperté un día y dije, se acabó, no quiero más. Siempre estuve muy apoyado de mi esposa, siempre ella fue el pilar fundamental en los momentos más críticos y decisivos de mi vida. Así que sí, un día me levanté y dije, no va más. Fui, me acerqué, dije, renuncio, dejé mis cosas, el compu no tenía nada más, y entregué la llave del auto. Me regresé, creo que en metro, de las primeras veces que cogía metro en Chile, a la casa. Me acuerdo claramente que vivía justo en un edificio justo al frente de un parque súper bonito, en Chile, el Parque Araucano. Y antes de entrar a la casa me senté y dije como que, wow, lo hice y ahora, nada, vamos con todo. Tenía unos ahorros, tenía una plata guardada, con la cual tuvimos la gran fortuna de poder tener algo y no contar con ingresos rápido, eh, pero soy súper determinado en lo que hago. O sea, el rato que me senté en esa silla, regresé a ver arriba, así veía mi edificio y dije, ok, ahora ahora empieza todo. ¿Qué me daba más miedo al dejar el trabajo corporativo? Yo creo que la seguridad de que sabes que siempre te va a entrar un cheque a fin de mes, que pasen o no pasen las cosas, no todo depende de ti, hay otros factores, hay más involucrados en la ecuación y igual vas a ganar, o sea, y ganas para vivir, ¿no? Entonces, creo que el estrés de no tener que recibir y saber cómo administrar tus fondos, tus reservas para que sea lo más, extender la mayor cantidad de tiempo en caso de que todo no comience a fluir, que te entre un ingreso. Muchas personas me dijeron que no, sí. eh, Personas cercanas, mis padres básicamente, fueron los primeros en que me dijeron, bueno, primero no les conté, les dije que ellos se enteraron de todo cuando yo ya partí mi proyecto. Hay muy pocas personas que supieron que renuncié y que partía con algo. En realidad les conté a la gran mayoría de mis papás y eso cuando el negocio estaba armado y yo ya estaba funcionando. Sí, porque en Ecuador y la cultura latina, me atrevo a decir latina, porque acá también he visto cierto tipo de cosas, es como que te setean, no sé, como que todos nacen y te ponen en una clase social y de esa clase social tienes el grupo de amigos que pueden ser de la infancia, del colegio, de la universidad, y todo es una burbuja, entonces todos vivimos en diferentes burbujas, entonces es como los amigos asignados que te tocó de la vida. El Gonzalo de antes se comenzó a ser mucho más independiente, mucho más valerse por sí mismo, no esperar validación de nadie y creo que eso es una lección muy valiosa para mí, que no siempre tienes que esperar ni la validación ni el apoyo de la gente. Si tú estás predeterminado a hacer algo, simplemente
hazlo. O sea, como dicen, tomar el toro por los cuernos y darle. Eh, la familia, la familia está lejos, se enteran poco o nada. Esto es como las redes sociales, tú cuentas lo que ellos quieran que sepan. Así que cuando ya estaba todo armado mi negocio, les conté y sí hubo mis padres en especial como, ¿y qué vas a hacer? ¿Y estás seguro? Pucha, ya ten esto hasta que te salga otro trabajo, cosas así. Pero nunca tuve plan B, o sea, nunca quise ir a otro trabajo, siempre quise hacer lo que quise. Y son de esos como impulsos, pero impulsos positivos, no caprichos, no tomarlo, decisión en caliente. De hecho, creo que fue una de las decisiones que más las pensé, que la vine cocinando por un tiempo. Y lo más importante, eh, tú puedes tener todas las ideas del mundo, puedes tener todas las ganas, pero el paso más importante es tomar la decisión de decir, ahora empiezo. Porque si no haces eso, hacer eso tienes el 50% del trabajo hecho para que tu negocio crezca. Emprender en un país extranjero. Eh, tuve la ventaja que hablamos del mismo idioma, entre comillas, porque los dialectos chilenos son muy graciosos. El hablar del chileno, para los que conocen Chile, han estado en Chile, han visto, seguramente ya me están haciendo bullying porque estoy hablando muy chileno. Son 11 años de acá. Es difícil porque nadie te conoce. Te juega algo de favor y mucho en contra. Cuando haces preguntas de cómo funciona esto, yo por lo general soy muy abierto, trato de ser amigo, no sé si amigos, pero converso con gente muy fácilmente, se me da. Eh, preguntaba y la gente es muy recelosa, es como que yo siento que la cultura acá es como, no te puedo decir nada porque me vas a cagar. O sea, esto es mi idea y yo sigo con esto. No puede nadie estar haciendo lo mismo. Son muy reservados, muy recelosos. Bueno, se entiende, ¿no? Cada quien piensa como quiera. Yo soy mucho más de ayudar, de apoyar, de emprender. Era el típico amigo que siempre que había alguna fiesta y había el borracho, yo me hacía cargo del borracho, le llevaba a la casa, le cuidaba, le atendíamos, siempre como madre de todos mis amigos que seguro me están viendo, ojalá algunos que se acuerden que a más de uno le tuve la cabeza. Extraño mucho a mis amigos. Fue difícil porque cuando uno preguntaba algo nunca, nadie te decía nada. Entonces, gracias a San Google, pucha, ¿dónde queda la marca tal, el representante tal, las direcciones, llamadas, teléfonos? Ir a golpear puertas, decir, hola, soy esto, puta, no eres nadie acá, si no tienes cédula, no eres nadie, si no tienes, obviamente, tus ingresos y todas las cosas, como en todos los países, varían muchísimo para las líneas de crédito. Tuve algo de suerte porque con el tema de la empresa vine con papeles, entonces se me dieron bancos, se me dieron créditos, tarjetas, y ocupé para partir el negocio básicamente todo lo que podía de las tarjetas para tener, si te dan 15 días o 20 días de crédito o 30 en el mejor de los casos cuando partes, más la tarjeta ya pucha tenía 60 porque pagaba siempre un mes caído. Ahí haciendo magia, la bicicleta que llaman acá en Chile. Y bueno, y creo que todo el mundo funciona así en realidad. Siempre jugar con la plata del banco es lo más importante. Saberlo hacer. Eh, fue duro, muy pocas empresas creen en ti. Yo decía, a la final yo te voy a comprar un producto, te voy a pagar y véndemelo. Y me costó entender que había marcas que simplemente no te querían vender. Entonces era como, wow. Tuve la suerte de conocer a uno de los dueños de una empresa muy grande acá, que son representantes de Shimano. Era un señor ya bien mayor. Todavía está vivo, no lo he visto mucho rato, pero ahora me llevo con su hijo y con su nieto. Básicamente su nieto es menor a nosotros, de unos 28 años, y está a cargo de una empresa muy grande. Y yo le conté mi proyecto al señor, ya llegué con el negocio y él fue de los primeros que me dijo, me gusta, te va a ir bien, y me aprobó crédito a 30 días y me dio del precio que tienen los distribuidores un 7% de descuento extra. O sea, por ejemplo, decirte
37%, y fue como, qué bien, o sea, es como bacán, vamos con el siguiente. Y como ya tuve la suerte que él me dé, fui a otro grande, y igual me dieron con menos condiciones, pero comienzas a partir de a poquito y son desencantos y felicidades. Estás ahí como que, bien, me salió este acá no, entonces te frustras, pero es parte del camino de ir aprendiendo, de ir explorando este nuevo mundo, nuevo país, nuevas reglas, y como te digo, en el extranjero tú no eres nadie. O sea, si no eres de una familia ultra rica o con una mega herencia o cosas así, eres uno más en la calle. Y yo creo que eso cuesta muchísimo para poner un negocio, porque no tienes red de apoyo, no tienes amigos, no tienes red de contactos, no sé. Y tengo en Ecuador un gran amigo mío, César, puta, comenzó a llevar unas suspensiones de autos porque le gustaba mucho el tema off-road. Y yo fui su primer cliente y él hasta hace poco, no sé, esto debe haber sido 15 años, 20 años atrás, que él llegó con su marca y fue su primer cliente y fue como, yo compré la suspensión, hablamos, en ese tiempo creo que había Facebook, lo único que movíamos, o Hi-Fi, no me acuerdo qué, pero era mucho el boca a boca, el grupo, el que salíamos, y hoy día es tremendo empresario, le va excelente. El otro día le vi que salió en Forbes de Ecuador como uno de los que importaba, no sé qué, como 5 palos verdes al año, algo así, y qué bien, o sea, me sentí súper feliz. Lo vi hace poquito, vino a Chile y estoy contento porque me gusta mucho cómo él hizo que su vida sea su pasión. eh, los autos, el 4x4, las carreras, es de esos que te inspiran y te dan confianza, así que te mando un abrazo, mi brother. Espero que te siga yendo excelente, weón. Tenemos pendiente algunos proyectos en Chile, ojalá se den, así que vamos conversando de eso. Y bueno, acá, como nadie te conoce, no tienes el amigo de la universidad, no tienes la red de la maestría, que si tú tienes de la maestría, las maestrías en Chile, y me imagino que en la gran mayoría de países, es una red de contactos. O sea, pagas por el conocimiento, pero pagas por la red de contactos, por lo menos las buenas maestrías, en la cual está el gerente de la Coca-Cola, el gerente de seguros, el gerente de no sé qué, y te rodeas de esa gente. Uno paga la red de contactos en las maestrías, y cuando estás en la universidad, en el colegio, con gente, te apoyas en ellos para crecer. Y acá nada. Entonces, cuando partí con mi negocio, eh, publicidad disruptiva, pagando pocas cuotas en Meta, y salir a la calle. Salir a la calle, y yo creo que el proyecto Bikefix taller a domicilio. Descubrimos el mayor problema, el dolor de cabeza era que los clientes, en este caso yo lo viví, 3 semanas por una sangrada de un retráctil. Para los que no saben, el asiento que se sube automáticamente con un botón y se baja con el peso del ciclista. eh, 3 semanas para un sangrado. Y fue como, me estás hueveando. O sea, en Ecuador vas a un taller amigo, obviamente, y te lo sacan en una o de un día para otro, no sé. Y los tiempos eran como que súper largos, el mecánico estaba oculto, nadie lo veía, era como el gurú. Las tiendas de acá eran gigantes, pero gigantes, mucha cultura de ciclismo, muchos eventos, pero muy grandes. Me acuerdo que cuando yo estaba trabajando fue un evento al Parque San Cristóbal, uno de los parques más grandes que tiene Santiago en el centro. eh, Era una pedaleada, no sé, había 3000 personas, era un viernes o un jueves en la tarde, era en verano, acá en verano hay luz hasta las 9, 9:30. Hicimos una pedaleada y terminamos en una plaza arriba, me acuerdo, y esto fue la marca Cannondale en Chile. Puso un evento, música, cerveza gratis y hot dogs o completos, gratis. O sea, era una locura cuánto invertían estas marcas, que ha cambiado totalmente, por lo menos ya no se ve nada de eso hace mucho rato. Eh, entonces, Bifix parte de una necesidad mía en la cual me enfoco en que debe haber más huevones como yo, o sea, que necesitan la bicicleta rápido, que no tienen tiempo para dejar.
que se olvidan y que necesitan que alguien vaya a su casa, que alguien les haga el trabajo, la pega. Así que comencé poniendo como que mis anuncios, flyers, literalmente iba a los estacionamientos, mientras paseaba el perro con mi señora caminando, abajo de las plumas, en la puerta, taller móvil, me iba a los bike parks. Otra cosa que me alucinó acá, la cantidad de bike parks pagados en su gran mayoría, es increíble. O sea, en Ecuador yo recuerdo que teníamos en Quito el Chaquiñán, la Carolina, y de ahí terreno para arriba, lo que sea, pero un bike park así donde pagues, haya seguridad, haya atención médica, bicis de renta, taller ahí, no, eso es el futuro. O sea, eso no existía, y acá estaba normalizado. Entonces iba afuera de los bike parks, ponía las cosas, puse mi WhatsApp y me comenzaron, yo creo que, gracias a Dios, nunca no he tenido trabajo. Siempre he tenido algo que hacer, una bicicleta, un cliente, algo que arreglar. Y eso, y eso te da una tranquilidad, es un happy problem, tener que siempre te llamen. Y al inicio, cuando comencé a entender cómo funcionaba la ciudad, me costó muchísimo. O sea, yo decía, atendemos en todo Santiago, como que Santiago fuera, bueno, 3 kilómetros de la redonda, no, es gigante. Entonces, fui aprendiendo en el negocio que si me llamaban del otro extremo de Santiago, perdía 2 horas entre ir y volver y para ir a cobrar X plata y no me servía. Entonces, comencé a entender cómo funciona la ciudad, cómo funcionaba, dónde estaba la plata enfocada básicamente, y el cliente que está dispuesto a pagar. Cobramos lo mismo que en los talleres, algo de lo que sí me arrepiento, porque no valoré lo que le estaba quitando la carga al cliente. Hoy, 11 años después, te puedo decir que hay que cobrar mucho más y que te creas el cuento y que lo cobres, porque siempre va a haber alguien dispuesto a pagarlo. Y si es que no está dispuesto a pagarlo, simplemente no es tu cliente objetivo. Eso tenlo claro en cualquier negocio, industria, lo que tú quieras meterte. Eh, no cobrábamos nada. Después de muchos años comenzamos a cobrar como 5 lucas, $5 por ir, y nada. O sea, no cubríamos ni la benzina. Ahí cometimos varios errores, pero yo creo que es parte del proceso. Así que Byfix parte por una necesidad, en resumen, de yo como usuario, y que dije, hay más gente como yo, alguien más necesita esto. Y al inicio trabajábamos sábados, domingos, no sé, me acuerdo claramente, las primeras semanas, yo creo, meses, un domingo me sacaron una cita y fui a un galpón. Después de ese galpón, un amigo les llamó, se mandaban fotos y fueron. Creo que llegué, no sé, a las 11 de la mañana, y de ahí salí como a las 9:30 de la noche y era en la mierda, quedaba como a 40 minutos de mi casa. Eh, pero me acuerdo que ese día facturé como 450 eh, en un día, y fue como que dije, bien, o sea, hay que hacerlo. Y sí, los primeros años te puedo decir que trabajaba yo, la verdad, 12, 14 horas diarias. Incluso ahora lo sigo haciendo de diferente manera, pero cuando uno es dueño de un negocio y hasta que el negocio no esté lo suficientemente grande como para contratar un equipo muy grande, un gerente, un administrador, el negocio siempre lo sigue manejando el dueño. Conozco familia, empresas, amigos que tienen negocios muy grandes que facturan millones de dólares, y siempre el dueño está en la cabeza. Pocos son los que salen y ponen otras personas. eh, Así que es normal. Si es que piensas que algún día alguien va a hacer el trabajo por ti, creo que o le apuntas muy alto o nunca has tenido algo, y ojalá lo logres y la raja, y ojalá yo también tenga alguien que me haga el trabajo.